Bueno, y nos vamos a otro tema, y es que, como usted recordará, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, principalmente la presidenta Sheinbaum, había sorprendido en anteriores días, dando a conocer que se había decidido no cobrar este famoso impuesto que provocó una gran polémica del 8% a los videojuegos. Ella decía que era porque no había manera de revisar todos los videojuegos y definir cuál sí era violento y cuál no. Y que, dijo ella, por eso se estaba tomando esta decisión de no cobrar el 8% a los videojuegos. Para ello, yo le agradezco que en la línea telefónica nos acompañe la diputada de Movimiento Ciudadano, diputada federal, Iraíz Reyes, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, diputada? Muy bien, ¿y tú? Feliz año nuevo a ti y a tu auditorio. Gracias, diputada. A ver, usted hizo una defensa de la crítica que se estaba haciendo desde la figura del gobierno, decir que, bueno, prácticamente si se jugaba un videojuego, casi se volvía una persona violenta y que gran parte del escenario de la inseguridad y la violencia venía de ahí. Usted se volvió famosa por esta parte de la defensa que hizo en la Cámara de Diputados. A ver, pero yo quiero ir al trasfondo de ello. ¿De verdad esto no se va a cobrar así, diputada? Bueno, justamente hoy se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto de estímulos que al final la consecuencia que tendría es que no te afectaría el precio del videojuego que estás pagando. Es decir, ya de manera indirecta se está echando atrás el impuesto. Aún no se ha reformado la ley de ingresos, pero al menos de manera económica no te va a estar costando más un videojuego. La verdad es que ese impuesto era una tontería y estigmatizaba a millones de personas que juegan videojuegos en México, sobre todo a los jóvenes. Claro, y que no solamente, a ver, entiendo que hay videojuegos violentos, los hay, pero no todo es eso, y hay un gran universo de todo tipo de videojuegos de los que han sucedido, y me parecía que, bueno, a ver, en la época de la Edad Media, pues hubo libros prohibidos, hubo libros satánicos, hubo libros que provocaron pues una gran infinidad hasta de suicidios, y no por ello se prohibieron los libros, diputada. Sí, mira, al final de cuentas hay diferentes tipos de videojuegos. Unos que tienen, pues hay clasificaciones por edad y sucede con cualquier otra forma de entretenimiento. No porque veas una película que tiene disparos o armas, eso significa que tú vayas y compres una pistola y dispares a alguien más, ¿verdad? Al final de cuentas es ficción y entretenimiento. Y así como hay videojuegos que tienen contenido que pudiera considerarse violento, también hay otras formas de entretenimiento, incluso culturales, libros, series que lo tienen, y ya ponerle un impuesto queriendo disuadir a la gente de utilizar ese medio de entretenimiento no tenía sentido que el gobierno tomara esta medida. Oiga, diputada, yo le pregunto esto también porque, pues, digo, ahorita todavía pues, es época de regalos, ¿no? O también en enero, que luego los reyes van a tener que también hacer su tarea. ¿Cómo poderse dar cuenta de que este impuesto no va a cobrarse? Y lo tenemos que decir con pues a viva voz para que pues a ninguno de los Reyes Magos pues los vaya a tomar por sorpresa en enero próximo. Yo creo que con el decreto que se publique el día de hoy, creo que eso sería razón suficiente para que los comercios que venden estos videojuegos o los sitios en línea no cobren este impuesto, porque al final ya con el estímulo no les impactaría. Entonces, pero lo más seguro es que cambien la ley de ingresos. Yo que como diputada de Movimiento Ciudadano ya tenemos una iniciativa que vamos a estar presentando la siguiente semana para que, así como se dio una discusión en donde se apruebe este absurdo, se dé otra en donde se elimine un error que fue cometido por la legislatura. Claro. Se decidió tomar de una forma muy radical, ¿no?, el impuesto a los videojuegos. No, parece que llegamos al siglo pasado, sí. En donde decían que Pokémon era del diablo y Harry Potter también. O sea, ese tipo de prejuicios e ideas me parecen muy conservadoras para haber sido aprobadas por un gobierno de izquierda, de verdad. Sí. Yo creo que ya el mundo ha cambiado tanto y ya somos más conscientes que al final de cuentas tanto videojuegos como series como películas son formas de entretenimiento y ya cada quien elige lo que decide consumir, y los jóvenes y niños con la ayuda de sus padres.
Oiga, los diputados, ¿cómo vieron este tema? A ver, usted habla con ellos, los conoce. ¿De verdad le entienden al tema, diputada? Ay, pues yo creo que, mira, quedaron en ridículo porque tuvieron varios que defender, ponerle un impuesto. Decía, el que genera violencia en las pantallas que pague por ello. Si vas a ver violencia desde tu casa, paga. O sea, yo creo que pues yo he visto mucho que los diputados, sobre todo de Morena y del oficialismo, pues prácticamente votan todo lo que se les manda desde el Ejecutivo y no hay cuestionamiento en cosas tan absurdas como ponerle un impuesto a un videojuego porque supuestamente genera violencia y afecta a tu salud mental, ¿verdad? O sea, aparte lo pusieron en la lista de impuestos saludables. ¿Cómo, Sí, claro. ¿Cómo es posible? Dijeron eso, ¿verdad? De que quien genera violencia desde su casa, desde la pantalla, que pague. Pero a ver, vámonos a esa lógica, diputada. Si yo le dijera la cantidad de ferias populares que hay en este estado, de los 59 municipios que tenemos aquí en el estado, la gran cantidad de ferias que se tuvieron música violenta, haciéndole apología al crimen abiertamente, y ahí yo nunca vi a nadie que saltara por ello, diputada. Bueno, también en algún momento estuvieron planteando prohibir los narcocorridos y de hecho hasta un diputado de Morena propuso que se considerara apología de la violencia, las canciones y los juegos. O sea, ¿en qué mundo estamos llegando? Ya no podemos oír nada, ver algo, porque eso inmediatamente hará que nosotros cometamos crímenes. No tiene sentido. Creo que el Estado se está equivocando. El combate a la violencia no va prohibiendo contenido o censurando lo que estamos viendo, ¿verdad? Más bien tiene que ver con la incapacidad del Estado, no con nosotros los ciudadanos que al final de cuentas decidimos qué queremos ver o consumir en nuestro tiempo libre sin molestar a nadie. Sí. No que nos digan qué consumir, ¿no? Creo que ya de ahí eso también ya genera escozor, ¿no? Digo, yo vengo de esa generación de que crecimos mucho. Ahora ya todo el mundo es diverso, ya todo el mundo se revela, ya todo el mundo quiere ser distinto, pero pues yo vengo de esa generación en la que pues se nos obligó a perseguir un patrón, a no salirse de la línea de lo establecido, y bueno, a gente de mi generación nos causa mucho escozor el que nos digan, tú consume esto. Creo que ahí de entrada, y mire lo que son las cosas, es que había y hasta incluso la presidenta decía, ¿cómo le vamos a hacer para definir qué juego violento y cuál no? Porque a final de cuentas, ni ellos mismos entendían de qué trataba cada juego. Y los juegos, al final de cuentas, los juegos tienen clasificaciones donde ya se define el contenido de violencia y qué edad debería jugar ese tipo de videojuego, ¿verdad? Entonces, si querían clasificarlo, tenían forma de hacerlo. Yo más bien creo que mucho tuvo que ver que dentro de la comunidad digital, de las redes, muchos jóvenes estuvieron escribiéndoles a sus representantes, hicieron hasta una plataforma para buscar quién era tu senador y pedirle que votara en contra y etiquetaban a la presidenta. Yo creo que les pesó la desaprobación de las juventudes, sobre todo de la generación Z, del absurdo que se estaba aprobando en la Cámara de Diputados. A ver. Y parece que ni entienden, ¿no? Yo no sé qué videojuegos... si escuchabas los discursos te dabas cuenta que probablemente muchos de ellos nunca han jugado un videojuego en su vida y no saben de qué se trata. Usted le dio al clavo, diputada. Morena y sus aliados le tuvieron miedo a la molestia que iba a generar en esta generación que juega y que vota. Claro. Y sabes, y quizás es un 8%, pero la molestia, más que ser económica, era una molestia de estigma. Oye, ¿por qué tengo que pagar más por algo que estoy jugando en mi casa? En un país violento en el que si salgo de mi casa puedo ser objeto de un crimen. Y estoy en mi casa pasando mi tiempo sin salir y todavía tengo que pagar porque lo que estoy jugando para ti no te gusta. Eso es un moralismo o alguna clase de censura. No, y aparte, a ver, somos nosotros los viejitos, yo de su servidor, jugamos Mario, caramba, ¿no? O lo compartimos con los niños y pues ahí cómo entra, pues no iba a entrar. ¿Aplastar hoguitos en Mario es violencia? Sí, claro. O sea, mañana vamos a llegar a que el absurdo sea un mayor, ¿no? O sea, iban a poder estar entrando con videojuegos inocentes y queriéndoles poner un impuesto porque al final de cuentas el concepto de violencia
lo puedes estirar y decir que aplastar un honguito entra como violencia, ¿verdad? Le tuvieron o que miedo. Atrapar un Pokémon es violencia también. ¿El Pokémon? Le tuvieron miedo a los gamers, Morena. Así es, son muchos, son más de 70 millones de jugadores en México, es lo que no se dan cuenta. La mayoría de la gente tal vez no tienen todos un PlayStation o un Xbox o un Nintendo, pero tienes juegos en tu celular, es un videojuego. Diputada, interesante cómo se abordó el tema. Usted se volvió todo un fenómeno en las redes con ese famoso discurso que hizo. Creo que puso usted game over, ¿no? Adelante. Sí, game over a la censura y se dio game over, de hecho, hoy game over, ganamos. Ganaron. O sea, bueno. y me da mucho gusto que al menos en una decisión se hayan echado para atrás. Y el reconocimiento a la comunidad gamer que no se quedaron callados y levantaron la voz y decirle a la gente que no deje de hacerlo nunca. Así es. Pues, diputada, gracias por tomarnos la llamada.